Bienvenidos a la quinta sesión de este curso especializado en fiscalización ambiental. El tema que vamos a ver el día de hoy está vinculado a lo que es la supervisión ambiental. Entonces, para esto es importante que podamos considerar algunos aspectos claves, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, para esto tenemos que mencionar, ¿no?, que ¿qué cosa o cuál es la actividad, ¿no?, que vamos a considerar cuando se estén realizando estas acciones de fiscalización ambiental o qué ámbito, ¿no?, es el que abarca? Entonces, como pueden ver en la diapositiva, ¿no?, vamos a tener el actuar, ¿no?, de la entidad de fiscalización ambiental respecto de las actividades que tiene bajo su cargo. Para esto habíamos visto, ¿no?, que contamos, por ejemplo, con el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene algunas actividades económicas bajo su ámbito de competencia, ¿no? Dentro de esto tenemos, por ejemplo, lo que es la gran y mediana minería, el sector pesquero, ¿no?, lo que es la pesca a gran escala, algunos temas de lo que es verificación de la infraestructura, ¿no?, de residuos sólidos, etcétera. Luego también hemos visto que los gobiernos regionales actúan como entidades de fiscalización ambiental cuando supervisan lo que es la pesca, pero a menor escala, lo que es, por ejemplo, la actividad minera, a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, que tenemos diferentes entidades de fiscalización ambiental, los cuales van a ir actuando dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer como la función de supervisión directa. Entonces, en esta función de supervisión directa es básicamente el papel, ¿no?, de la entidad de fiscalización ambiental que va a actuar para supervisar las actividades que tiene bajo su competencia. Ahora, dentro de la supervisión ambiental no es lo único que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es necesario que exista una entidad, ¿no?, que sea la que se encargue de verificar que estas entidades de fiscalización ambiental, ¿no?, estén cumpliendo con las funciones que tienen, ¿no? Es decir, que si tenemos un gobierno regional que debe supervisar a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, entonces debe haber una entidad que se encargue de ver que efectivamente, ¿no?, este gobierno regional está cumpliendo con estas funciones a su cargo, ¿no? Que si, por ejemplo, recibe denuncias por alguna actividad o alguna denuncia ambiental, ¿no?, por alguna actividad de pequeño productor minero, tenemos tiene que haber una entidad, ¿no?, que se encargue de verificar que ese gobierno regional actúe, ¿no?, en mérito a esa denuncia, por ejemplo, verificando el contenido de la denuncia. Bueno, entonces, esta entidad que se va a encargar, ¿no?, de ver estos temas va a ser el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el OEFA. Entonces, el OEFA va a actuar de dos formas en el marco de la supervisión ambiental, ¿no? En el marco de la supervisión ambiental va a actuar de dos formas. Primero va a ser como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, lo que va a realizar es verificar, ¿no?, que efectivamente las demás entidades de fiscalización ambiental cumplan con estas funciones que tienen a su cargo. Y también va a actuar como otra entidad de fiscalización ambiental. Cuando actúa en su papel de entidad de fiscalización ambiental, lo que hace es verificar las obligaciones ambientales, ¿no?, a cargo de los administrados, solamente que están bajo su cargo. Esto viene a ser los sectores de la gran y mediana minería, ¿no?, y todo lo que les había mencionado. Entonces vamos a tener estos dos tipos de actuaciones dentro de lo que es la supervisión ambiental. Ahora, ya sabemos, por ejemplo, que, y de acuerdo a lo que hemos ido mencionando, ¿no?, que lo que es el macroproceso de la fiscalización ambiental incluye diferentes actividades, ¿no?, funciones, como lo que es evaluación, supervisión y fiscalización en sentido estricto, que viene a ser ya la investigación de la comisión de una infracción. Entonces, ¿qué significa esto? Que si en el marco de una supervisión directa encontramos, ¿no?, que hay un administrado que está incumpliendo la normativa, lo que corresponde es que luego ese incumplimiento sea informado a una siguiente área, que va a ser la Dirección de Fiscalización, ¿no?, en la que ya vamos a ver la actividad de fiscalización en sentido estricto. ¿Qué significa eso? Investigar si efectivamente
estamos frente a una infracción y asignar la sanción correspondiente, ¿no? Que bien podría ser una multa económica, ¿no? Bien podría ser el dictado de alguna medida administrativa, ¿no? Etcétera. Entonces, eso veríamos por ahí terminaría, ¿no? La supervisión directa, ¿no? Que puede terminar en la recomendación del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. En el caso o sea, eso sería el papel de la entidad de fiscalización ambiental. En el caso del OEFA, cuando actúa como ente rector del CINEFA, si estamos frente a un incumplimiento, es decir, si estamos frente a algún caso en el que es la entidad de fiscalización ambiental la que no ha cumplido con esta labor, ¿no? De fiscalización ambiental, el OEFA no va a poder sancionar económicamente, por ejemplo, a un gobierno regional, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Como no has supervisado actividades de la gran y mediana minería, del pequeño productor minero y productor minero artesanal, siendo esto de tu competencia, entonces corresponde que te sancione con 10.000 UITs. O sea, esto no va a poder suceder. O sea, el Estado no le va a poder imponer una carga económica al mismo Estado, ¿no? Porque estamos hablando también de impuestos de la población, ¿no? Entonces, cada entidad se maneja un presupuesto, ¿no? Para poder financiar sus actividades. Entonces, lo que va a suceder en este caso tampoco es que, bueno, como no te puedo sancionar, ahí queda. O sea, tampoco no nos vamos a ir como que al otro extremo. Lo que va a suceder es que frente, ¿no? a dejar de cumplir la obligación, ¿no? que estaba a cargo de la entidad de fiscalización ambiental, lo que se hace es identificar al responsable, ¿no? O sea, y como habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? O sea, la competencia de fiscalización ambiental no se le asigna al funcionario, sino a la entidad de fiscalización ambiental. Pero es el funcionario quien va a ejecutar, ¿no? Va a haber un funcionario que ejecute diferentes actividades. Pero no porque este funcionario tenga la competencia, ¿no? Sino para que la entidad de fiscalización ambiental pueda cumplir con las tareas asignadas. Entonces, se identifica el funcionario encargado y a ¿no? Ya se le puede iniciar, por ejemplo, un procedimiento disciplinario, ¿no? O también lo que se va a hacer es comunicar de este hecho al órgano competente del Sistema Nacional de Control, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a Contraloría, ¿no? ¿Para qué? Para que haga las investigaciones correspondientes. Entonces, bueno, vamos a tener estos casos. Ahora, y ya aterrizando, ¿no? en lo que es esta función de supervisión ambiental, vamos a ver que esta actividad la vamos a centrar en tres objetivos o finalidades primordiales, ¿no? Primero, y es importante mencionar, ¿no? Que la función de supervisión tiene por finalidad, ¿no? Poder verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? De los titulares de las actividades, cuya supervisión se encuentra a cargo de la entidad de fiscalización ambiental. Y aquí es importante mencionar que no solamente tenemos que verificar si es que está cumpliendo o no, sino también promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de estas obligaciones, ¿no? Y si en caso no pudiéramos promover esa subsanación, ya que la idea es que esta subsanación sea voluntaria, ¿no? Entonces, en caso el administrado o exista, ¿no? Un administrado que no tenga esta voluntad de subsanar esta conducta, lo que correspondería hacer sería la obtención de los medios probatorios idóneos para sustentar, ¿no? Que efectivamente estamos frente a un presunto incumplimiento, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante, ¿no? Este tema del cumplimiento o no? Porque, bueno, la finalidad de la supervisión se va a enmarcar en un enfoque de cumplimiento normativo, ¿no? De prevención y de gestión del riesgo para garantizar, ¿qué cosa? Una adecuada protección al ambiente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la protección de un interés particular. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de que se tiene que, por ejemplo, ¿no? Que cuando ponen una multa porque alguien se estaciona en la puerta de un garaje y eso genera que el dueño de la casa no pueda salir. Ahí estamos frente a un interés particular. Pero en el caso ambiental, y es importante recordarlo nuevamente, es que en el caso ambiental lo que vamos a tener
es que estamos hablando de intereses difusos, ¿no? ¿Qué significa? Que no se trata de un interés particular, ¿no? O sea, no se trata de un interés de protección al ambiente de solamente una persona, sino que estamos hablando de toda la población. Toda la población se encuentra llamada a proteger el ambiente, a denunciar en los casos en los que exista contaminación o algún impacto ambiental negativo que se esté generando o se pudiera generar, ya que el riesgo también es importante acá, ¿no? Entonces, por ese lado va el enfoque de la supervisión ambiental. Ahora, en el tema de la prevención de daños ambientales, y aquí es importante mencionar algo, es que no se trata solamente de evitar que se genere el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que este impacto ya se esté generando. Por ejemplo, si vamos a verlo como una especie de línea de tiempo, ¿no? Lo que veríamos sería, a ver, ya, vamos a ver. Imaginemos que esta es nuestra línea de tiempo. Perdón, sale un poco chueco. Ya, esta es nuestra línea de tiempo, ¿no? Entonces va a haber un momento que va a ser como que una especie de hito, ¿no? Entonces, vamos a pensar que esta línea perpendicular, ¿no? Es el momento en el que se genera el impacto. Entonces, este momento en el que se genera el impacto al ambiente, ¿qué significa? Que de cara hacia atrás, o sea, todo lo que ha sucedido antes, no vamos a estar frente, o sea, en este momento, ¿no? Acá, donde está esta X, ¿no? Aquí todavía no se ha generado ningún impacto. Entonces, todas las actividades que yo esté realizando acá, como por ejemplo el monitoreo de algún ducto para evitar el derrame de relaves, ¿no? La instalación de un sistema de contingencias, por si es que en caso se derrama algo de relave, este sistema de contingencia pueda contenerlo, ¿no? Y de esta forma evitar que este relave pueda generar impactos negativos en el ambiente. Entonces, todo esto es preventivo, o sea, netamente preventivo. Entonces, todo lo que yo hago antes de que se genere un impacto, vamos a considerarlo netamente preventivo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos dentro de esta línea de tiempo, ¿no? Que se llega a generar el impacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va pasando el tiempo y ese impacto puede ir aumentando. O sea, digamos, por ejemplo, si es que esta tubería de relave que estaba mencionando se rompe y empieza a caer el relave, ¿no? Entonces ese relave, mientras más va pasando el tiempo, es más relave el que se va acumulando, ¿no? Que va cayendo. Y esto va generando al mismo tiempo una mayor cantidad de impactos al ambiente. Entonces, si es que yo en un momento determinado detengo ese impacto, digamos aquí, significa que ha pasado un determinado tiempo, ha pasado un determinado, o he llegado a generar un determinado grado de impacto al ambiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer respecto a esto? Bueno, lo que me corresponde realizar es tener que remediar, ¿no? Lo que ya, el impacto que ya he generado. Entonces, todo esto voy a tener que remediarlo. Ahora, ¿por qué seguimos hablando de un enfoque preventivo en este caso? Porque justamente todo lo que estoy ahorita sombreando de amarillo o pintando de amarillo es lo que yo no he generado, pero que se pudo haber generado si yo no actuaba en este preciso momento. Entonces, a pesar de que estemos, por ejemplo, o a pesar de que podamos estar generando un impacto, el hecho de actuar en un determinado momento, mitigar, ¿no? Lo que se ha realizado, significa que estoy evitando que este impacto hubiera seguido aumentando en el tiempo, lo que va a generar que esta subsanación que yo pueda realizar igual cumpla con la finalidad de la supervisión ambiental, ¿no? y que esté vinculada también con la prevención de impactos en el ambiente. Ahora, esta subsanación, en realidad lo ideal es que sea voluntaria, ¿no? Es lo ideal. De todas maneras, si es que no llega a ser voluntaria, igual va a ser considerada la subsanación. Sin embargo, el tratamiento que se le va a dar va a ser distinto, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Y luego vamos a ver que si en caso ya esta subsanación, ¿no? Voluntaria no sea
como se señala, ¿no? O sea, esta conducta no sea subsanada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que obtener los medios probatorios idóneos para demostrar, ¿no?, que efectivamente este hecho ha sucedido. Entonces, ¿cómo voy a poder demostrar que este hecho ha sucedido? Con los medios probatorios que sean idóneos. Por ejemplo, si es que yo quiero decir, oye, ¿sabes qué? He visto agua de coloración rojiza que ha estado saliendo en esta zona que tiene bastantes sulfuros, ¿no? Entonces, mira, tengo sulfuros, tengo agua, tengo oxígeno, ¿no? ¿Qué significa? Significa que lo más probable es que esta agua sea agua ácida, ¿no? Y yo he visto que esta agua que se ha generado, que se ha ido formando, está yendo hacia el río. O sea, el administrado no la está captando para tratarla. Entonces, ¿esto qué significa? Ya hay un incumplimiento. Ya, ¿y cuál es tu medio probatorio? Bueno, pues la fotografía, ¿no?, del charco de agua de coloración rojiza. Y en realidad puede ser esto lo podemos considerar como un indicio, ¿no?, de que probablemente sea agua ácida, pero no podemos asegurar de que efectivamente se trata de agua ácida. ¿Cómo podríamos hacerlo si es que en ese momento hubiéramos sacado nuestro pHímetro, ¿no?, nuestro equipo de campo, para tomar una muestra y ver que efectivamente, ¿no?, se trataba de agua ácida? Entonces, y ahora, tampoco es que se trate de que, ya sabes que yo tengo un pHímetro que me compré en el 2010, y lo tenía guardado y ahora que estoy por acá voy a sacarlo para tomar una muestra. No, lo que tiene que ser un equipo que esté calibrado, ¿no? O sea, siguiendo toda la normativa correspondiente. ¿Por qué? Porque podría yo tomar una muestra y no pasarlo con equipos calibrados, o no pasarlo con un laboratorio que esté debidamente acreditado ante INACAL. ¿Qué significa esto? Que mis resultados se caen, ¿no? O sea, que significa que no puedo demostrar nada con este medio probatorio. Entonces, la obtención de medios probatorios que tengamos que conseguir tienen que ser medios probatorios idóneos, ¿no? Nos tienen que servir para efectivamente sustentar un hecho. Y no solamente en el tema de pruebas, ¿no? También podríamos basarnos únicamente en el tema fotográfico. Si, por ejemplo, yo veo que hay residuos sólidos peligrosos que están dentro de una bolsa, y están cerca a un humedal, ¿no? Que justo, y yo sé que esa bolsa proviene de las instalaciones del administrado. Entonces, ¿qué hago? Tomo una fotografía. ¿Y qué se ve en mi fotografía? Una bolsa negra en medio del humedal, ¿no? Eso no podría demostrar nada, ¿no? Porque simplemente es una bolsa negra, pero que no sabemos cuál es el contenido, ¿no? Distinto sería el caso si de repente grabo un video, ¿no?, en el que estoy abriendo la bolsa, veo las cosas que hay ahí adentro, voy retrocediendo para poder tener una imagen como que más grande, ¿no?, de en qué lugar está y todo esto. Ahora, durante la supervisión ambiental hay que ver qué es lo que voy a verificar, ¿no? Y lo que estaba mencionando es justamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Pero, ¿qué cosas son estas obligaciones ambientales fiscalizables, no? Entonces, para eso vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, en la que justamente vamos a ver a estas famosas obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente de estas obligaciones, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar? Por ejemplo, tenemos lo que es la normativa ambiental. En el caso de cada sector, vamos a ver que en realidad cada actividad va a tener una normativa propia. Por ejemplo, en el caso de la actividad minera, la actividad minera tiene en realidad va a tener diferentes normas dependiendo de a qué etapa de la actividad nos referimos. Si, por ejemplo, hablamos de la etapa de exploración, vamos a encontrar el Reglamento de Exploración Ambiental, que está aprobado por el Decreto Supremo 042-2017 de EM, ¿no?, aprobado por Energía y Minas. Entonces, eso va a aplicar para lo que es la etapa de exploración. Para lo que es el reglamento ambiental, por ejemplo, para las etapas de explotación, de beneficio, de transporte, ¿no? Entonces ahí tenemos otro decreto supremo, que es el 040-2014 EM. Y si queremos ver ya no estos temas, sino el tema de almacenamiento de concentrado de minerales, ahí tenemos otra norma, que es un decreto legislativo 1048. Entonces, ahí está relacionado, por ejemplo, lo que es etapas. Pero hay otras normas también
específicas, ¿no? Ya no tanto a qué etapa está, sino, por ejemplo, para lo que son efluentes, ¿no? Los efluentes minero-metalúrgicos, tenemos el Decreto Supremo 010-2010 del MINAM. Tenemos también para lo que son emisiones gaseosas, ¿no? Al ambiente. Tenemos otra norma que es una resolución ministerial 315-96 MBMN, porque bueno, esta fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, cuando el Ministerio de Energía y Minas tenía todavía la competencia para aprobar estos límites máximos permisibles, ¿no? Ahora ya los últimos que se vienen aprobando son ya emitidos por el Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos estas normas que son aplicables, ¿no? Para, en este caso, las que les he mencionado para el sector minero. Sin embargo, no son las únicas que vamos a tener que ver, ¿no? Si es que queremos ver el sector minero, ¿no? Y por ejemplo, si quisiéramos ver el sector de industria, de pesca, de hidrocarburos, ¿no? Tendríamos que verificar las normas específicas, ¿no? Para cada actividad. Ahora, hay normas que son transversales, ¿no? Hay normas que van a tener implicancia en absolutamente todas las actividades. ¿Qué normas son estas? Que también tienen que ser observadas cuando estemos viendo la normativa ambiental. Lo que vamos a encontrar va a ser, por ejemplo, lo que es la normativa relacionada a residuos sólidos. Acá tenemos al decreto legislativo 1278 y al reglamento de este decreto legislativo aprobado por el Ministerio del Ambiente a través del decreto supremo 014-2017-MINAM, ¿no? Entonces, vamos a tener normativa específica del sector, dentro del mismo sector, normativa específica, por ejemplo, para cada etapa, para lo que son límites máximos permisibles, para efluentes, para emisiones, ¿no? Y también tenemos normativa que es transversal, como lo que es el tema de residuos sólidos, la Ley General del Ambiente, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver, respecto a la normativa, que hay, bueno, vamos a tener un montón de normas, ¿no? Que van a aplicar justamente para cada uno de estos casos, ¿no? Bueno, además de eso, también tenemos otra fuente de obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Además de la normativa, que van a ser básicamente los instrumentos de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normativa ambiental, las normas que se crean no son normas de aplicación particular. O sea, ¿qué significa esto? O sea, no es que, mira, yo creo la Ley General del Ambiente para que la empresa minera Pepito cumpla con tal obligación. No, en realidad todas las normas que se emiten, que se aprueban, es para que todos los administrados dedicados a un determinado sector o cuyas actividades, ¿no? tengan alguna incidencia ambiental, cumplan con toda una serie de comportamientos, ¿no? Entonces, la normativa ambiental tiene la característica de ser general. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago una actividad, hago una determinada actividad en la costa, ¿no? Entonces, digamos que es una zona en la que hay trocha, hay bastante movimiento de vehículos, ¿no? Entonces, y son vehículos pesados. Entonces, ¿esto qué puede generar? Pues, lo que va a poder generar es que este movimiento de vehículos, o sea, este tránsito alto, ¿no? de vehículos pesados, finalmente lo que genere, ¿no? Es que se puede alterar, digamos, la calidad del aire porque se puedan estar elevando partículas, ¿no? Al haber un constante movimiento, ¿no? de vehículos, ¿no? Entonces se va a generar bastante polvo, puede afectar la calidad del aire, ¿no? Etcétera. Entonces, ya, podemos ver por un lado eso. Por otro lado, igual, ¿no? Hago la misma actividad, pero ya no en la zona costa, ¿no? Que es desértica, sino que lo hago en la sierra, en una parte en la que suele llover bastante. Entonces, en este caso, no voy a tener este problema de generación de polvo, ¿no? O sea, al menos no, por ejemplo, en épocas de lluvia. Pero sí voy a tener que ver cómo voy a manejar el agua, ¿no? Todo el sistema hidráulico que voy a necesitar contar en mi unidad o en la zona donde vengo desarrollando mi actividad, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo,
lo del caso que les había mencionado, ¿no? Si es una zona con sulfuros, en la que llueve, es posible que se genere agua ácida, tenemos que contar con un sistema de captación, ¿no? de esta agua para que pueda ser tratada y no se generen impactos negativos en el ambiente. Entonces, vamos a ver que dos actividades que sean exactamente iguales, ubicadas en espacios físicamente distintos, ¿no? En nuestro territorio, pueden tener o pueden generar impactos distintos también. Entonces, la normativa, al ser una normativa general, no puede cubrir estos casos. ¿En qué tipo de documento vamos a encontrar estos casos, ¿no? O sea, cubiertos? Lo que vamos a ver acá va a ser ya en lo que es en lo que es el instrumento de gestión ambiental. Aquí, en este instrumento de gestión ambiental, vamos a encontrar ya las particularidades de cada caso. Entonces, bueno, es importante considerar, ¿no? El instrumento de gestión ambiental aplicable, ¿no? Para cada actividad. Y ahora, cuando hablamos, ¿no? De los instrumentos de gestión ambiental, lo que vamos a ver es, por ejemplo, también tenemos que ver qué tipo de instrumento aplica al sector al que nos referimos. Porque, bueno, tenemos instrumentos generales, que está, por ejemplo, la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? El estudio de impacto ambiental detallado. Estos instrumentos se encuentran, ¿en qué ámbito? En el ámbito del CIA, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero vamos a contar con instrumentos que son complementarios al CIA. ¿Qué quiere decir? Que no están dentro de esta lista de instrumentos que les he mencionado, pero que igual vienen a ser instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ayudar a establecer, ¿no? Condiciones particulares para la operación de una determinada actividad, ¿no? Y esas condiciones particulares justamente obedecen a temas de protección ambiental. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos podemos encontrar dentro de los instrumentos complementarios? Bueno, lo que es la ficha técnica ambiental, ¿no? La declaración ambiental, ya tenemos esta declaración de adecuación ambiental. Tenemos también los programas de adecuación ambiental, ¿no? O programas los PAMA, ¿no? Los programas de adecuación y de manejo ambiental. Entonces vamos a tener diferentes instrumentos que vamos a encontrar acá, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? Entre uno y otro? Bueno, básicamente los que están dentro del ámbito del CIA, ¿no? Son instrumentos más de tipo preventivo. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es el sector hidrocarburos, que salió una norma, ¿no? En la que se crea el PAD, ¿no? Que es justamente es un instrumento de adecuación respecto a componentes que ya existían, ¿no? Y que no se habían incluido en un estudio de impacto ambiental que tiene un carácter preventivo, ¿no? Entonces se establecen instrumentos como el PAD que les estaba mencionando, que tiene un carácter correctivo, ¿no? Que significa, ya construiste el componente, entonces lo que vamos a hacer es hacer que este componente, o sea, darle como que una formalidad, ¿no? al componente, que ya existe, que no debió existir, porque no debiste construirlo cuando no tenías un instrumento de gestión ambiental que te diga construye, ¿no? Pero ya está hecho. Entonces vamos a tener instrumentos correctivos, vamos a tener instrumentos de adecuación, ¿no? Como por ejemplo los PAMA, vamos a tener instrumentos ambientales en los casos en los que de repente el impacto ambiental puede ser menos que leve, ¿no? Porque cuando es un impacto leve hablamos de una declaración de impacto ambiental, pero van a haber casos en los que el impacto va a ser muchísimo más bajo, ¿no? Para esos casos aplicaría, por ejemplo, la ficha técnica ambiental. Entonces, vamos a encontrar un sinnúmero de instrumentos de gestión ambiental que nos van a servir justamente para que podamos, ¿no? Identificar las obligaciones particulares de cada administrado. Además de esto, ¿no? Además de ese instrumento de gestión ambiental, tenemos las disposiciones y mandatos emitidos por los órganos competentes, bueno, acá, de la entidad de fiscalización ambiental, ¿no? No solamente del OEFA, sino de las demás entidades de fiscalización ambiental. Ahora, aquí es importante mencionar, ¿no? Que si, por ejemplo, el gobierno regional dicta una medida administrativa, no es que el OEFA vaya a supervisar el cumplimiento de esta medida administrativa, ¿no? Sino que quien tiene que supervisar el cumplimiento va a ser la misma entidad de fiscalización ambiental que ha dictado esta medida administrativa. Entonces,
aquí es importante mencionar, ¿no?, que tenemos 5 tipos de medidas administrativas, las cuales van a ser dictadas en diferentes oportunidades, ¿no? La vamos a dividir en 2 grupos. Las medidas administrativas que se dictan en el marco de la supervisión, que son 3, y tenemos medidas administrativas que se dictan ya en la siguiente etapa, que es en el marco ya de la fiscalización ambiental en sentido estricto. Las que vamos a ver ahora que estamos hablando de supervisión ambiental son las 3 que les dije esta cantidad, que son las medidas preventivas, los mandatos de carácter particular y los requerimientos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Respecto a estas, hay inclusive tenemos algunos casos, ¿no?, que vamos a mencionar. Y bueno, otras obligaciones, ¿no?, acá tenemos como un adicional, lo que vendría a ser otras obligaciones creadas por la normativa posterior o en función a los procesos de transferencia de competencias a la OEFA, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que podrían crearse otras obligaciones, entonces no vamos a tener una lista cerrada de obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Y también otro tipo, ¿no?, de obligaciones que pudieran aparecer. ¿Cuál podría ser? Bueno, por ejemplo, cuando estamos dictando una medida administrativa. Por ejemplo, le podemos dictar al administrado o a la empresa, ¿no? La entidad de fiscalización ambiental puede dictar una medida administrativa en la que le ordene realizar algo. Y para esto le va a decir ¿qué cosa? Bueno, te ordeno realizar XY, ¿no?, en el plazo máximo de 60 días, así que mándame tu cronograma de ejecución. Y esta empresa lo que va a hacer es justamente decir, mira, ¿sabes qué? Sí, lo puedo cumplir en esos 60 días, o me queda muy corto esos 60 días, necesito 90. ¿no? Y manda su cronograma, o decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer en 30 días, ¿no? Entonces, esta información, ¿no?, que mande el administrado a la entidad de fiscalización ambiental va a tener que ser validada, ¿no?, por la entidad de fiscalización ambiental y va a tener un grado de obligación, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que este cronograma que mande el administrado va a tener que cumplirse, se va a convertir en obligatorio, a pesar de que es un documento que no ha emitido la entidad de fiscalización ambiental, sino que lo ha emitido el mismo administrado, pero se convierte en una obligación. ¿Por qué? Porque va a ser parte del cumplimiento de una medida administrativa, ¿no? Entonces, esta viene a ser otro tipo de obligación, ¿no?, creada a partir, ¿no?, del dictado de una medida administrativa, porque no hay ninguna norma que decía, oye, administrado, cumple tal cosa o cumple tal cronograma, ¿no? El mismo administrado es el que ha propuesto este cronograma. Entonces, bueno, vamos a encontrar este tipo estos tipos de documentos, ¿no?, de información, de ítems, ¿no?, dentro de lo que son las obligaciones ambientales fiscalizables. Y ahora, y aterrizando ya más en la supervisión ambiental, ¿no?, ya no hablando tanto de las fuentes, sino que la misma ejecución de la supervisión ambiental, además de regirse, ¿no?, por un enfoque preventivo, de orientación de subsanación voluntaria, de también la obtención de medios probatorios, ¿no?, va a estar orientado por una serie de principios, que son básicamente 9 principios primordiales, ¿no?, que son los que pueden ver en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? Bueno, lo que se busca es que la supervisión ambiental, ¿no?, finalmente nos garantice, ¿no?, esa adecuada protección ambiental. Entonces, por ejemplo, este primer principio que podemos ver acá, ¿no?, el principio relacionado a lo que es costo-eficiencia, está vinculado básicamente al desarrollo de la función de supervisión, ¿no? Y es que esta función de supervisión se lleva a cabo tratando de generar, ¿no?, o evitando, ¿no?, costos que sean excesivos e injustificados para el administrado y también para la autoridad de supervisión. ¿Qué podría ser qué podríamos encontrar en la aplicación de este principio? Bueno, por ejemplo, lo que tenemos que conocer, ¿no?, la unidad fiscalizable que vamos a ir a supervisar. Entonces, si yo ya sé que esta unidad fiscalizable cuenta o esta zona, ¿no?, que voy a ir a supervisar, tiene 5 efluentes, ¿no?, entonces tengo que llevar todo lo necesario para la toma de muestra de estos 5 efluentes, si es que considero necesario tomar 5 muestras, ¿no? Podríamos decir de repente una más, ¿no?, o sea, insumos para una muestra más, en caso sea necesario tomar una muestra especial.
Entonces podría ir con una logística para la toma de muestra de 6 efluentes. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, digo, no, ¿sabes qué? Voy a tomar muestra todos los días. Oye, pero de repente solamente hay un efluente. Sí, pero voy a tomar muestra cada hora. Pero probablemente no, o sea, lo más probable es que el resultado sea el mismo. Sí, pero igual voy a estar tomando muestras. Entonces, llevo todo lo necesario para llevar, por ejemplo, más de 30 muestras, para tomar más de 30 muestras, de efluentes, de suelo, ¿no? O sea, y por cada componente, ¿no? Entonces, esto puede llevar, ¿qué cosa? A generar un gasto innecesario, ¿no? Porque conociendo la actividad y tomando en cuenta, ¿no?, los resultados de monitoreos anteriores, ya podemos saber más o menos cuál es la logística que deberíamos considerar, ¿no? Entonces no deberíamos llevar más de lo necesario, no debemos generar más costos, ¿no?, de los necesarios, de lo que realmente se necesita para conocer, ¿no?, si el administrado está cumpliendo, ¿no?, con sus obligaciones fiscalizables. Entonces, por ese lado está el tema del principio de costo-eficiencia. Tenemos también otro principio, que es el principio preventivo y correctivo, ¿no? Y este principio, bueno, para lo que es la aplicación de ese principio, lo que debemos considerar es que las acciones de supervisión tienen que encontrarse orientadas a justamente prevenir, evitar, detectar y corregir también, ¿no?, la comisión de acciones o de omisiones que pueden ser constitutivas del incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no?, o sea, que se cumpla con la finalidad preventiva. O sea, la supervisión de una entidad de fiscalización ambiental no es que vayan para ver, estás incumpliendo, sanción, te van a poner una sanción acá, entonces yo voy a hacer todo lo posible para que te sancionen un montón. O sea, la finalidad no es esa, la finalidad no es que no es recabar dinero a través de multas, porque, bueno, cada entidad recibe un presupuesto anual, ¿no?, para financiar sus actividades. Bueno, y por su parte el OEFA, además del monto anual que se le asigna, ¿no?, recibe el aporte por regulación para lo que es la supervisión, bueno, la fiscalización, ¿no?, de las actividades de minería, hidrocarburos y electricidad. Entonces, la finalidad de la supervisión ambiental no va a ser la de buscar todos los errores posibles para sancionar y juntar dinero. O sea, no es eso. La finalidad siempre va a ser preventiva. Va a ser que si yo encuentro que hay algún incumplimiento, ¿no?, o hay alguna conducta que esté generando algún impacto negativo en el ambiente, tengo que hacer todo lo posible para que el administrado pueda subsanar este hecho. Porque a mí lo que me interesa es evitar que se impacte el ambiente. Y si es que se está impactando, entonces tengo que hacer todo lo posible para que ese impacto se detenga, ¿no?, y poder mitigar. Entonces, por eso, por ahí va este aspecto preventivo y correctivo, ¿no? Y justamente vamos a ver más adelante una serie de incentivos, ¿no?, frente a esta prevención que se pueda o que se venga dando, ¿no? Entonces, bueno, eso es respecto a este principio. Y bueno, también acercándonos a lo que es el evitar, ¿no?, la generación del impacto, también se encuentra qué es lo que voy a considerar, ¿no?, durante la supervisión. Y para eso tenemos el principio de orientación a riesgos. Y es que justamente durante la ejecución, ¿no?, de la supervisión, tenemos que tomar en cuenta el riesgo ambiental que pueda generar el desarrollo de la actividad del administrado, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver cómo identifico, ¿no?, este riesgo. Bueno, tendría que ver a qué se dedica el administrado, ¿no? Y no solamente es identificar el riesgo, sino también las consecuencias de que se llegue a dar este impacto, y también cuál es la probabilidad de que esto realmente ocurra, ¿no? Entonces tenemos que considerar estos tres aspectos: el riesgo, la probabilidad de ocurrencia, ¿no?, y bueno, la consecuencia, ¿no?, en caso llegue a ocurrir este impacto. Entonces, aquí para eso tenemos que conocer perfectamente cuál es la unidad que se va a supervisar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo no tengo ni idea de qué unidad voy a ir a supervisar?
Entonces digo, bueno, pues me voy a regir por lo básico. ¿Cuál es la norma que le aplica a todos los sectores? Y que fue justo lo que mencionamos casi al inicio de la sesión. Lo que aplica casi a todos los sectores es, por ejemplo, la norma de residuos sólidos. Ah, ya, genial. Entonces, a todas las unidades a las que vaya solamente voy a verificar el tema de residuos sólidos. Pero ¿qué pasa si estoy yendo a una planta en la que se genera o en la que el producto es harina de pescado, ¿no? Entonces, están utilizando el pescado, que va a generar, ¿qué cosa? Bueno, va a generar desperdicios biológicos, ¿no? Entonces, ya, sí, pues no puede ser eso un tema de residuos, ¿no? Pero también tenemos que ver, por ejemplo, están utilizando agua, sí, tienen que lavar el pescado, tienen que lavar algunas grasas, ¿no? Entonces, ¿y esa agua qué se está haciendo? ¿Dónde se está virtiendo? ¿Cuál es la normativa, por ejemplo, para el vertimiento, ¿no? de ese tipo de efluentes? Además, tengo que ver propiamente qué es lo que se hace en esa actividad. Entonces, como es una planta, tengo que ver también cuáles son, o si es que hay emisiones, ¿no? al ambiente de gases, ¿no? Entonces, tengo que tomar también una medida de estos gases. Tengo que verificar que se cumpla con el instrumento de gestión ambiental. Si de repente me dicen durante por todo el recorrido de la chimenea, ¿no? de esta planta tiene que haber toda una serie de filtros, ¿no? Entonces tengo que verificar, ¿no? Todo esto. Entonces, para eso tengo que conocer qué cosa, a qué se dedica la actividad. ¿Es una planta? Ah, ya. ¿Cuáles son los principales riesgos de la planta? Bueno, el tema básicamente de emisión, por ejemplo, de gases al ambiente. Ya, ahora me voy a otro lado. ¿A dónde me voy? A una operación minera de tajo abierto, ¿no? Donde están esos tajos gigantes. Allá, ¿cuál es el componente sobre el cual debo tener como que un mayor ojo, ¿no? O sea, mayor visión. El recurso hídrico. ¿Por qué? Porque de repente este tajo puede por ahí chocar con algún cuerpo de agua subterráneo, va a hacer que salga agua, al generarse agua, como estamos viendo ya la parte profunda, ¿no? de la tierra, de repente hay sulfuros, generación de agua ácida. ¿Qué hago con esta agua ácida? Digo, pues esa agua que está ahí la tiro al río, la trato. No, tengo que tratarla. ¿Para cumplir con qué? Con los límites máximos permisibles para efluentes minero-metalúrgicos. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? O sea, los riesgos propios de la actividad, ¿no? No únicamente basarnos en normas generales, o sea, no únicamente voy a ir a una unidad minera, a un lote de hidrocarburos, a una planta de harina de pescado solamente para ver temas de residuos, por ejemplo, no peligrosos. O sea, no tendría sentido porque en lo que tengo que enfocarme es justamente en el corazón del negocio, ¿no? O sea, ¿y cuáles son los impactos principales que podríamos encontrar ahí? ¿Para qué? Para ver que efectivamente, ¿no? se cumpla con con los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental, que se cumpla con la normativa, ¿no? Y esto nos lleva ¿a dónde? Al siguiente principio, que es el principio de promoción del cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Es que justamente en el ejercicio de esta función de supervisión se tiene que promover, ¿no? la orientación y persuadir, ¿no? al administrado al cumplimiento de las obligaciones al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ¿no? Y también no solamente tengo que decirle, oye, cumple, ¿no? Sino que en caso esté incumpliendo, decirle, oye, ¿sabes qué? Subsana. Entonces, decirle al administrador que subsane. Ahora, si esto lo hace durante la supervisión, probablemente se trate de una subsanación voluntaria. Si hace la si subsana, pero a partir de la comunicación de la autoridad de supervisión, pero una comunicación que, por ejemplo, por escrito, ¿no? Eso ya le quitaría la subsanación. Nuevamente, como les menciono, vamos a encontrar beneficios de la subsanación porque justamente lo que se impulsa es que el administrado subsane, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, cuál sería, un beneficio de esta subsanación? Sería que si esta subsanación se realiza de manera voluntaria, ¿no? Que va a generar que se elimina la responsabilidad del administrado, que significa que no se le va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador. O sea, se borra todo, se exime de responsabilidad. Igual eso se lo voy a detallar más adelante, ¿no? Pero viene a ser como que
esta promoción del cumplimiento y de la subsanación, ¿no? Entonces, bueno, y para eso tenemos que saber también en qué momento, ¿no? En qué momento o en qué oportunidad le voy a pedir al administrado que subsane, en qué momento voy a verificar también el cumplimiento de estas obligaciones del administrado, ¿no? Y eso está vinculado justamente con el tema de la oportunidad, que lo vamos a encontrar dentro del principio de regulación responsiva, que nos dice que el ejercicio de la función de supervisión se realiza de forma modulada, ¿no? ¿Y eso en función de qué? Bueno, en función de la oportunidad en que es realizada la acción de supervisión, ¿no? El tipo de obligación, ¿no? que vamos a verificar. También, si es que estamos frente a algún presunto incumplimiento, tenemos que ver cuál sería la gravedad, ¿no? de este presunto incumplimiento, cómo es que el administrado ha venido desempeñando, se ha venido desempeñando de manera ambiental, ¿no? Si ha venido cumpliendo siempre, ¿no? Y, bueno, también verificar otros factores que permitan una intervención que sea proporcional, ¿no? al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables. Y bueno, como les mencioné, ¿no? Justamente lo que necesitamos es también tener una prueba, ¿no? De que cuando el administrado ha subsanado, tener la prueba de que ha subsanado, o si es que no ha podido subsanar, también tener una prueba de que efectivamente no ha subsanado, ¿no? O sea, tener una evidencia, ¿no? de la conducta que estamos verificando, de los hechos que estamos tomando conocimiento. Entonces, por eso tenemos acá que la supervisión tiene que estar basada en evidencia, ¿no? O sea, que tienen que ser, bueno, primero que tiene que haber una evidencia de la propia supervisión, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a encontrar una evidencia de que efectivamente se ha generado esta supervisión? Desde un inicio, ¿no? Desde que la estoy programando. O sea, voy a tener, por ejemplo, mi plan de supervisión. Entonces, eso evidencia de que efectivamente me estuve preparando para la supervisión. Esta es toda la información que verifiqué, ¿no? Antes de ir a campo o antes de iniciar una supervisión de gabinete, ¿no? Entonces, bueno, las acciones de supervisión van a tener que ser siempre planificadas, ¿no? Ejecutadas y concluidas también, tomando en cuenta información que sea objetiva, ¿no? O sea, no de repente considerando por ahí algún grado de repente, ¿sabes qué? Este administrado me ha dado una mala impresión, ¿no? O sea, no, tenemos que ver el aspecto tenemos que ponderar, ¿no? Aspectos que sean objetivos, o toda esta información objetiva, ¿no? Recabada por la autoridad de supervisión en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y ahora, esta información que está siendo recabada, ¿a dónde la voy a colocar? No es que, ya sabes que he juntado tal información objetiva y la voy a meter en una caja y ahí se va a quedar, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de integración de la información, ¿no? Y es que justamente esta información recabada que habíamos mencionado, que es objetiva, ¿no? Tiene que ser debidamente sistematizada, ¿no? Y almacenada en soportes tecnológicos. ¿Por qué? Porque esta información va a tener que ser revisada, ¿no? Dentro de, por ejemplo, la etapa de planificación de la supervisión, que me va a servir para tener un enfoque preventivo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo ya sé que en tal lugar, en la supervisión del año pasado, en tal zona se encontró una presunta infracción, así que voy a ir a supervisar y voy a verificar si esto continúa o si de repente está volviendo a suceder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por un enfoque preventivo, para evitar que se genere el impacto que se pudo haber generado antes, ¿no? Para corroborar que efectivamente determinado hecho ya se subsanó, ¿no? Etcétera. Entonces, y además de esto, porque es importante también promover la coordinación y el intercambio de información entre con otras entidades de fiscalización, ¿no? ¿Para qué? Para justamente tener un uso óptimo de los recursos. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando bastante del tema de coeficiencia, ¿no? Entonces no tendría sentido, por ejemplo, que yo le pida al administrado como que 500 documentos, el administrado me le entrega todo y luego viene otra entidad que probablemente le vaya a pedir la misma información, ¿no? Entonces, si yo como entidad de fiscalización ambiental le estoy pidiendo información
que de repente puede estar vinculada no solamente con un aspecto ambiental, ¿no? Sino por ahí un tema técnico, podría enviarle esta información a la autoridad técnica. Por ejemplo, ¿no? Si es que hablamos de lo que es minería, de la gran y mediana minería, es como que OEFA pide información respecto del instrumento de gestión ambiental, en el que no solamente tenemos aspectos ambientales, sino que también van a haber aspectos de seguridad técnica, ¿no? Entonces, ¿esto a quién se le podría dar? Se le podría compartir esta información a OSINERMIN. Porque, bueno, en el caso minero tenemos diferentes autoridades, ¿no? En lo que es materia ambiental, de la gran y mediana, tenemos al OEFA, pequeño productor minero y productor minero artesanal, están los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, en lo que es la gran y mediana, si vamos a ver ya no aspectos ambientales, sino aspectos, por ejemplo, técnicos de seguridad, por ejemplo, seguridad de la infraestructura, ahí entra tallar OSINERMIN. Si lo que queremos ver es seguridad del trabajador, ¿no? O sea, si es que utiliza sus equipos de protección personal, no todo esto, ahí quien entra es SUNAFIL, ¿no? Entonces, y así vamos a ir viendo diferentes entidades dentro de diferentes también, dentro también de diferentes ámbitos, ¿no? De cada sector. ¿Y esto qué significa? Bueno, que vamos a tener que trabajar con distintos profesionales. Ahora, no es que, ya sabes qué, tú que eres profesional, de repente consigo un profesional súper capacitado, que tiene toda la experiencia haciendo supervisiones a lotes de hidrocarburos, ¿no? Entonces ya tiene todo el manejo, tiene bastantes estudios, ¿no? De repente es muy bueno en ese campo, pero eso no significa que lo puedo mandar a supervisar de repente una zona de agricultura, ¿no? Donde se realizan actividades de agricultura. No, pues porque su campo de especialización es distinto. O sea, de repente puede ser muy bueno todos los años de experiencia, pero en un determinado sector. Entonces, eso no significa que este supervisor va a poder ir a supervisar otro sector en el cual no tiene la experiencia, ¿no? Entonces, tenemos que basarnos en lo que es el principio de profesionalismo. Y bueno, como les había mencionado, ¿no? Tenemos casos en los que van a actuar distintas entidades. Y para esto es necesario, ¿qué cosa? Considerar el principio de coordinación interinstitucional, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que es este principio, las entidades también van a tener que coordinar el ámbito de actuación, el espacio de actuación, para también evitar, ¿no? Generar una sobrecarga en el administrado. Van a haber casos en los que las entidades van a coincidir, ¿no? Por ejemplo, en este caso en el que hubo un derrame de relaves hace ya un tiempo, me parece que fue hacia el río Marañón, acudió, bueno, como era de la gran y mediana minería, acudió OEFA, acudió OSINERMIN, porque fue justamente por la ruptura de un dique, ¿no? Y eso ya es un tema de seguridad de la infraestructura, ¿no? Creo que ahí me parece que fue la falla de un dique. Entonces, bueno, OSINERMIN tenía que investigar eso. OEFA tenía que verificar el impacto negativo en el ambiente. También ahí apareció la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Justamente porque tiene que ver los aspectos relacionados a lo que es el recurso hídrico. Ahora, ¿qué pasaba si, por ejemplo, esto hubiera sucedido en una zona de amortiguamiento de un área natural protegida? Bueno, probablemente también hubiera ido el CERNAM, ¿no? Entonces, ahora no se trata de que todas estas entidades digan, no, a mí atiéndeme primero, no. O sea, no. Se tiene que coordinar. Y luego también el tema, por ejemplo, de que no es que diga, OEFA dice, yo voy a tomar la muestra sobre el río para verificar, ¿no? Si el nivel de impacto que tiene este cuerpo de agua. Entonces no es que, por ejemplo, aparezca la Autoridad Nacional del Agua y diga, oye, ¿sabes qué? Como tenemos este impacto sobre el río, entonces yo también voy a tomar muestras del agua, ¿no? Y de repente OSINERMIN va a decir, oye, yo tengo que verificar si es que a través de la ruptura del dique se ha filtrado realmente tal líquido, ¿no? Así que yo también voy a tomar muestras por esta zona. O sea, ahí sería un gasto que se estaría generando de manera innecesaria, ¿no? Entonces, para esto es que las instituciones tienen que coordinar, ¿no? Para que de esta forma
puedan hacer un buen uso, ¿no?, de los recursos económicos que les asigna el Estado. Y bueno, también tenemos algunos conceptos de la que vamos a aplicar, ¿no?, durante cuando vemos la supervisión ambiental, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de la supervisión ambiental, ¿a qué nos referimos? O de lo que es, por ejemplo, una unidad fiscalizable, que son componentes, ¿no?, de la unidad fiscalizable, componentes ambientales, puntos de monitoreo. También hablamos de algunos documentos, ¿no?, que les he mencionado, por ejemplo, el plan de supervisión, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, lo que vamos a detallar, ¿no?, dentro de esto es, por ejemplo, ¿qué cosa es una supervisión? ¿No? O sea, cuando hemos estado hablando de todo esto de sí, que la supervisión, que se ejecuta desde tal momento, ¿no?, etcétera. Entonces, la supervisión va a ser todo un conjunto, ¿no?, de diferentes acciones que concatenadas nos van a ayudar a verificar, ¿no?, el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los administrados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar, no? Vamos a ver acciones desde el inicio, por ejemplo, la planificación de la supervisión, ya la ejecución misma, ¿no?, de la supervisión, el tema de analizar la información recabada durante la supervisión, y eso que nos va a llevar ¿a qué? A ciertas conclusiones en las que vamos a establecer los resultados de la supervisión, ¿no? Entonces, eso es la supervisión, ¿no? Todo un conjunto de estas acciones de supervisión. Y ahora, ¿qué es una acción de supervisión? Bueno, es todo acto que realizan los supervisores bajo cualquier tipo de modalidad, ¿no? O sea, ya sea de repente recopilación de información a través de Internet, o ya sea, por ejemplo, requerir información directamente del administrado, la toma de muestras, ¿no?, etcétera. Entonces, todas estas acciones van a ser acciones de supervisión. ¿Por qué? Porque van a ser actos de los supervisores que están dirigidas, ¿no?, o que tienen finalmente como objeto la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no?, a cargo de los administrados. Ahora, también hemos estado mencionando qué cosa es, ¿no?, una unidad fiscalizable. Bueno, es el espacio físico, ¿no?, en el que el administrador realiza sus actividades. Los componentes que se encuentran dentro de esta unidad fiscalizable va a ser básicamente la infraestructura, ¿no?, o sea, las instalaciones, equipos, áreas, ¿no?, etcétera. Y ahora hemos estado mencionando también que tenemos que ver qué impactos se pueden generar en el ambiente, o sea, dónde se recibirían estos impactos. Y aquí entra el concepto de componente ambiental, que van a ser los elementos que reciben los efectos, ¿no?, de la intervención del administrado. Y aquí vamos a encontrar agua, aire, flora, fauna, ¿no?, etcétera. Y bueno, tenemos también ¿qué cosa? Tenemos lo que es el concepto del punto de monitoreo, que va a ser un lugar en específico, ¿no?, en el que se va a tomar una muestra. No se va a hacer la actividad de muestreo. Entonces, aquí tenemos que considerar ¿qué cosa? El aspecto territorial, ¿no? En qué lugar voy a tomar la muestra, y también el aspecto temporal, ¿no? Si es que es una muestra que estoy tomando a las 5:45, ¿no? O de repente es una muestra que requiere más tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando se instalan los highball, que es un mínimo de 24 horas, para conocer la calidad del ambiente, o sea, del aire, perdón. Entonces, vamos a encontrar estos aspectos, ¿no? Ahora, toda la información que se va a ir recopilando, ¿no?, durante esta supervisión, finalmente va a ser organizado, ¿no?, dentro de un expediente de supervisión, que es básicamente este conjunto de documentos, ¿no?, ordenados, evidentemente de forma cronológica, ¿no?, y recopilados durante el desarrollo de la supervisión, que va a tener asignado, por ejemplo, una numeración correspondiente. Y bueno, también habíamos, como podemos ver acá, en lo que es supervisión, hablamos de una etapa de resultados, ¿no? Y aquí lo que vamos a encontrar, el documento, ¿no?, que vamos a encontrar acá, o mejor vamos por orden. En lo que es, por ejemplo, la planificación, el documento principal que vamos a encontrar es el plan de supervisión, ¿no?, que es un documento elaborado por los supervisores, en el que se detalla, por ejemplo, algunos antecedentes, ¿no?, el tipo de supervisión que se va a realizar, ¿no?, todos los efectos considerados antes de realizar la supervisión.
Luego ya en la ejecución de supervisión, ¿qué vamos a tener? Bueno, podemos tener un acta de supervisión. ¿Qué cosa es esta acta de supervisión? Bueno, es un documento en el que se van a consignar, ¿no?, los hechos verificados durante la supervisión, así como, por ejemplo, cualquier otra incidencia que hubiera podido haber ocurrido. Y finalmente, en la etapa de resultados, vamos a tener también otro documento, que es ya el informe de supervisión, ¿no? Entonces, en este informe de supervisión lo que detalla es los resultados obtenidos, o sea, todo este análisis de la información recabada, se ponen los resultados de la supervisión, si el administrado, por ejemplo, cumplió con sus obligaciones, se verificó que cumplía con sus obligaciones, de repente se verificó que no cumplía, entonces por ahí se puede recomendar el dictado de una medida administrativa, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? O sea, va a contener también estas recomendaciones que finalmente va a tener que aceptar o va a tener que analizar, ¿no?, la autoridad correspondiente. Entonces, bueno, eso respecto a lo que son, ¿no?, este concepto, ¿no?, de lo que es básicamente la supervisión ambiental, y entonces ya nos correspondería empezar a aterrizar en lo que es cuál es la facultad, ¿no? O sea, cuál es la obligación, ¿no?, de los supervisores. Básicamente es pedir información, ¿no?, a los administrados, que le pueden pedir esta información de forma documental, en la que se le va a asignar un plazo, tomar fotografías, tomar muestras, solicitar la participación de peritos y técnicos, instalación de equipos, ¿no?, dentro de la unidad fiscalizable, y bueno, efectuar todos los actos necesarios que conlleven, ¿no?, a obtener o reproducir, ¿no?, información contenida en todo tipo de soporte documentario. Otra de las obligaciones que tienen las facultades que tienen los supervisores es también la toma de muestras, la toma de fotografías, registros fílmicos, audios, ¿no? O sea, puede utilizar cualquier medio para sustentar lo que está verificando durante la supervisión, ¿no? Y también puede utilizar equipos sin restricción alguna por parte del administrado. ¿Qué significa esto? Que el administrado no le va a poder decir, oye, no puedes utilizar tu cámara aquí, ¿no? O sea, si es que realmente el supervisor necesita esa cámara para tomar fotografías de un determinado espacio. Ahora, si bien es cierto, se señala que es sin restricción alguna, ¿no? O sea, el administrado no le va a poder decir, no quiero que tomes foto porque sabes que esto es parte de un secreto industrial, entonces tú no puedes tomar foto de esto. No se puede utilizar ese fundamento, porque luego vamos a ver que dentro de las obligaciones del supervisor se encuentra la de guardar, ¿no? La de no entregar información o no divulgar información que sea, por ejemplo, efectivamente secreto industrial, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de una gaseosa, ¿no? No es que, ya estoy yendo a este lugar donde hacen tal gaseosa, como tengo la fórmula de la gaseosa, le tomo foto y la publico en todos lados. No, porque puede quitarle ventaja al administrado, ¿no?, que de repente se caracterizaba por esta gaseosa única que tenía, se le vas a quitar ventaja en el mercado. Entonces van a haber ciertos límites. Ahora, tampoco se trata de que, ya sabes que yo utilizo esas fotos así antiguas de la década de 1920, en las que inclusive hasta salía esas chispas de fuego, ¿no?, para tomar la fotografía, y voy a tomar esta foto en una zona de hidrocarburos, ¿no? Evidentemente voy a generar un riesgo altísimo, ¿no? Entonces, este tema de que es sin restricción alguna por parte del administrado el uso de equipos de los supervisores, pero para eso se entiende, ¿no?, que los supervisores tienen el criterio necesario para evitar poner en riesgo, ¿no?, la vida de los trabajadores. Bueno, y tenemos también, como para ir culminando, ¿no?, esta sesión, lo que es las obligaciones de los supervisores, ¿no?, que es, bueno, ejercer sus funciones con la debida diligencia, ¿no?, y responsabilidad, que quiere decir que tienen que ser realmente
responsables, ¿no? Al momento de la obtención de los medios probatorios, ¿no? No es que como el caso que les dije, ¿no? Bueno, toma una foto de la bolsa negra y con eso es suficiente. No, pues, ¿no? Se van a necesitar más acciones. También la de revisar la información, ¿no? Y documentación antes de ir a la unidad fiscalizable. No es que voy a ir a ver solamente temas de residuos. No, se tiene que ver todo lo que pueda estar involucrado, o sea, toda la información involucrada en el ejercicio, ¿no? De esta unidad fiscalizable. También identificarse, ¿no? El supervisor mostrando la credencial correspondiente, indicando la base legal también que sustente, ¿no? su actividad. Por ejemplo, vengo en representación de la OEFA en mérito a la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Que faculta a la OEFA a enviar a su personal para las actividades de supervisión, ¿no? Esto igual podemos encontrar la base legal, por ejemplo, en algunos formatos de credenciales, ¿no? En las que está la fotografía del supervisor, ¿no? Y se señala que justamente representa a la OEFA, ¿no? Igual, entregar una copia del acta de supervisión al administrado o a la persona con quien quien les hubiera acompañado, ¿no? Durante la supervisión. Aquí está justo lo de mantener la reserva de la información obtenida, que era justo lo que les había mencionado. Actuar de forma imparcial, ¿no? No es que, oye, voy a ir a supervisar. De repente yo soy una supervisora que tengo muchos años de experiencia en un sector porque de repente trabajé en una empresa dedicada a ese sector y justo me mandan a supervisar ahí. Entonces yo he trabajado como que 15 años en ese sector, voy a ir a supervisar esa empresa. Entonces, lo lógico que sería pedir que me asignen otra unidad fiscalizable, ¿no? ¿Por qué? Porque no, de repente digo, oye, ¿sabes qué? De repente yo puedo ser una persona súper objetiva, pero de cara al público esto podría generar como que algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Entonces mejor informo a mis supervisores, a mis superiores, ¿no? De este caso y que por favor me asignen otra unidad, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? Actuar no solamente ser imparcial, sino también parecer imparcial, ¿no? Entonces, como dicen, no solamente serlo, sino parecerlo. Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, o sea, puedes tener el uso de herramientas ilimitadas, pero tienes que cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y aplicar los principios establecidos en el reglamento de supervisión, ¿no? Entonces, bien, eso es respecto a esta primera sesión. En la siguiente sesión vamos a continuar con esos aspectos de la supervisión ambiental, ya que la supervisión ambiental tiene temas muy amplios, ¿no? Lo que es, por ejemplo, los tipos de supervisión, las medidas administrativas que se van a poder dictar, ¿no? Etcétera. Entonces, les agradezco mucho el haber estado atentos a la sesión del día de hoy. Muchas gracias.